que verlo multiplicado por mucho. Entonces, tal vez, yo de hecho lo postulaba acá en este trabajo, que ahí hay un espacio importante para las organizaciones de la sociedad civil en esto de la educación que tú mencionabas. Una educación que sirva para empoderar, es decir, una educación que transfiera realmente instrumentos para que la sociedad civil sea su propia protagonista. Porque la sociedad civil, lo hemos visto ya, y este tema es muy dinámica, es cambiante, no es definible a priori, ¿no? Pero sí ahí se manifiestan necesidades, carencias, vulnerabilidad y mucho potencial de cambio, potencial de progreso, potencial de alcanzar muchas metas importantes. Entonces, todo lo que contribuya a que esos potenciales se activen, se transformen en actualidad y en agencia, con impacto, lo encuentro positivo, y ahí yo veo un rol importante de las organizaciones de la sociedad civil, que hagan bien ese trabajo. Bueno, pero justamente con respecto a eso voy a volver después, porque les quería mostrar yo ese ejemplo de una organización de la justicia que apunta en esa dirección a mi juicio. Pero vamos rápidamente a revisar las conclusiones de las organizaciones de la sociedad civil, que son las del capítulo 3, lo cual nos permite recapitular, pero al mismo tiempo también conectar a los que no estuvieron acá. Si me dan un segundo para llegar ahí. Ya. Entonces tal vez la pregunta, bueno, en el caso de la reforma procesal penal, dado que ella está significando un cambio importante y que detrás del mismo hay 3 actores relevantes de la sociedad civil, la pregunta, ¿qué explica esto? ¿Qué hizo que estos 3 actores fueran exitosos? Entonces, mis conclusiones son las siguientes. Que es relevante. Es que tú no tienes la pregunta de la clase, porque llegaste atrasada. Ahí. Ahora sí te va a quedar más claro, ¿no? ¿Cuáles son las razones que explican el éxito de ciertas organizaciones? ¿Ya? Primero, hay impulsos internacionales que son muy importantes, que esto ya lo dijimos. La cooperación para el desarrollo desempeñó un papel clave, según queda ilustrado con los aportes de la USAID, administrada por la CPU, Centro de Promoción Universitaria. Esos recursos financiaron actividades de investigación, capacitación y difusión. En la misma dirección, la Fundación Ford tuvo un papel destacado por el apoyo sistemático que dio al grupo de académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. En el caso de la Fundación Paz Ciudadana no se advierten apoyos internacionales equivalentes, pero sí un decidido soporte del sector empresarial y de las comunicaciones. ¿Qué opina de la validez de esta conclusión? ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, sin recursos, sin apoyo financiero, es difícil que algo prospere en este mundo cruel, obvio. Ahora, pero la plata... ¿Concursaron el proyecto? ¿Compitieron con otra? ¿O no? Sí, exactamente. La CPU se formó hace mucho tiempo, pero tuvo un papel muy destacado al fin del régimen militar. La CPU, de cierta forma, como que atrajo a la inteligencia de la oposición al gobierno militar en estos temas. Entonces la CPU empezó a elaborar un programa propio de reforma para la democracia. Entonces ellos ya tenían, cuando se transitó a la democracia, una visión de que querían desarrollarse esta reforma. Y la CPU, como era la única organización de la sociedad civil que tenía una larga trayectoria y que aunaba a distintos sectores que eran no necesariamente todos de oposición, también habían algunos que eran moderados de derecha.
fue la que, es decir, cuando la USAID, a partir del ejemplo de otros países de América Latina, se puso a pensar, ¿a quién le tenemos que dar la plata? Dijo, es mejor esto que al gobierno. Porque los otros ejemplos de América Latina nos muestran que cuando se le da al gobierno la plata no llega a donde tiene que llegar. Entonces decidió dársela a la CPU. Y la CPU usó la plata en esto, ¿no? Que fueron seminarios, actividades de investigación, una capacitación que le dio a los jueces del Poder Judicial, pero con bastante mirada objetiva, porque en esa época nadie se imaginaba que una reforma se hacía ganando primero a los operadores, a los que van a usar la reforma. Y entonces fue como muy innovador en la época. Todos pensaban que la reforma era con el Ministerio de Justicia, que llegaba el ministro y decía, ya hagamos la reforma, y empezó el cambio y todo. No, la CPU dijo, no, primero, para que haya una política pública y un cambio, hay que convencer a los que trabajan en el día a día. Eso. A ellos hay que convencerlos que acá va a haber, hay que darles incentivos, que acá va a haber beneficios, que van a tener menos pega, que van a tener mejores posibilidades de ascenso, que van a poder ser más autónomos en sus fallos, en su trabajo, que van a poder ser más coherentes de por qué se pusieron a trabajar en esto y lo que están haciendo realmente. Y así los convencieron. Entonces, esto le hizo mucho sentido a la USAID y los USAID les pasó la plata. Y ellos tuvieron bastante éxito y no fue mucha plata, ¿eh? No crean de que fue así, millones, no, fue... No, pero fue lo que, o sea, para uno es harta plata, $1 millón. Para uno es mucha plata, yo estaría feliz, digamos, con $10.000, con $1.000. Pero muchos operadores que no gozaron del privilegio de la capacitación, imagino. Claro, hubo muchos que no gozaron, pero muchos jueces sí lo gozaron. Y entonces empezaron a apoyar la reforma, los jueces. O sea, igual fue selectiva la selección, imagino. Exactamente, fue como selectiva. Claro. No se invitó, yo creo, a los más... Pero yo creo que tampoco aceptaban, porque el Poder Judicial chileno antes era totalmente cerrado y hermético. Y le decían el cuarto poder. Cerrado, hermético, y estaba con los demás poderes públicos. Jamás no existía ni siquiera la más mínima idea que un juez, por ejemplo, podía contar sobre su trabajo, de lo que hacía, o que podía tener más contacto con la sociedad civil. Nada, absolutamente nada. Era como un estamento aparte. Entonces esto es un cambio importante. Lo relevante es que haya impulsos internacionales, pero hay también una segunda conclusión, que el acceso al conocimiento de procesos e iniciativas en otros países de América Latina y del mundo, especialmente Alemania, España, Estados Unidos, constituye sin lugar a duda otro impulso relevante. Aquí nada de lo que se hizo se inventó, no se inventa la pólvora. Y por lo general lo que cambia el mundo son ideas simples, que se replican. No había nada genuino acá inventado. O sea, claro que sí, la gente decía que eran de acá. Pero si tú sigues, yo seguí bien, estudié bien el tema. De acá se tomó algo que funcionaba en Alemania, que funcionaba en Estados Unidos. La Fiscalía fue de Alemania, la Defensoría de Estados Unidos,